Bueno, el día de hoy vamos a ver derivados de ácidos, que son compuestos que, como el nombre lo sugiere, provienen de los ácidos carboxílicos. Cuando a un ácido carboxílico le sustituimos el grupo oxidrilo por algún otro sustituyente, como ser, por ejemplo, un halógeno, obtenemos los halogenuros de acilo. Si el sustituyente es un grupo aciloxi, vamos a obtener los anhídridos. Si es un alcoxi, los ésteres, y en el caso de los aminos, ya sea sustituido o disustituido, vamos a obtener las amidas. Es importante saber que a cualquier derivado de ácido, si le hacemos alguna hidrólisis, ya sea ácida o básica, vamos a obtener nuevamente el ácido carboxílico. Todos estos compuestos que vimos son empleados como agentes acilantes. ¿Qué son los agentes acilantes? Son dadores de grupo acilo. ¿Y qué es un grupo acilo? Básicamente es una cadena carbonada unida a un grupo carbonilo. O sea que estos compuestos, los derivados de ácidos, básicamente son utilizados como dadores de grupo acilo, es decir, como para poder introducir un grupo acilo en alguna molécula. Esto consiste básicamente en una reacción de acilación del tipo sustitución nucleofílica, donde un grupo saliente, designado aquí con la letra W, es sustituido por un nucleófilo. Esta reacción es del tipo adición-eliminación. Primero ocurre la adición, el ataque hacia el carbono carbonílico, luego se forma un intermediario sp3. Aquí el carbono tiene una hibridación sp2 y aquí ya tenemos la etapa de eliminación en la que el nucleófilo ya está unido al carbono. Bueno, veamos cómo es el tipo de adición y eliminación en el caso de los aldehídos y las cetonas y por qué es diferente a la de los derivados de ácidos. Este, mm, Aquí, digamos, o sea, los derivados de ácidos, al igual que los aldehídos y las cetonas, en la primera etapa se va a producir el ataque nucleofílico al carbono carbonílico que se encuentra deficiente de electrones, con un delta más, debido a la polarización de este oxígeno, para terminar dando un intermediario tetraédrico de hibridación sp3, mientras que aquí los carbonos tienen hibridación sp2. La diferencia, digamos, que existe entre ambos intermediarios es que aquí el oxígeno, o sea, este intermediario va a terminar ganando un protón, mientras que en este caso, en el intermediario de los derivados de ácidos, se termina expulsando el grupo W para que así el oxígeno pueda retomar la formación del doble enlace. Por lo tanto, el carbono este recupera, digamos, su hibridación sp2, mientras que aquí sí el carbono sigue permaneciendo con su hibridación sp3. Así se termina dando, en este caso, de los derivados de ácidos, la sustitución nucleofílica. Bueno, básicamente lo más importante de los derivados de ácidos es su reactividad. Aquí vamos a comparar la reactividad de distintos derivados de ácidos y vamos a ver el por qué unos son más reactivos que otros. Recordemos, como bien dijimos anteriormente, que si un halógeno, en este caso designado con la letra X, sustituye al grupo oxidrilo, vamos a obtener un halogenuro de acilo. Si es sustituido por un grupo aciloxi, vamos a obtener los anhídridos. En el caso de un alcoxi, vamos a tener los ésteres. Y en el caso de un grupo amino, las amidas. Aquí puse el ácido carboxílico como un patrón de referencia para ver quiénes son los más reactivos y quiénes son los menos reactivos. Ahora veamos el por qué. Básicamente, este orden de reactividad va a terminar dependiendo de dos parámetros. Uno es de la deficiencia del carbono carbonílico causado en cada caso, y la otra explicación es a partir de la basicidad del grupo saliente. Veamos primero lo que sería la deficiencia del carbono carbonílico. Cuanto mayor sea la deficiencia de este carbono, mayor va a terminar siendo la reactividad del compuesto. En este caso, los halogenuros de ácido, los halogenuros de acilo, son los más reactivos de todos, es decir, que son los que menos compensan la deficiencia de ese carbono carbonílico. Esto va a depender, digamos, de los efectos electrónicos que operan en
todos estos casos, observemos que los efectos electrónicos van a ser el inductivo y el mesomérico o el efecto de resonancia. También veamos que en todos los casos el efecto inductivo va a operar como un efecto aceptor de electrones. Por lo tanto, el que terminará marcando la diferencia a final de cuentas será, digamos, el efecto mesomérico. O sea, será el que nos terminará explicando el por qué el orden de reactividad de cada compuesto. O sea que la resonancia va a ser el efecto que marque la diferencia de reactividades, digamos, y en cada caso va a tener una distinta intensidad. Cuanto más débil sea el efecto, digamos, de compensación electrónica al carbono carbonílico, va a terminar siendo mayor la reactividad del ácido. ¿Por qué? Porque el carbono este estará más deficiente de electrones. Observemos que en todos los casos tenemos la polarización del oxígeno, lo que causa un delta menos, una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y un delta más sobre el carbono. Ahora, quien menos compense esta carga positiva que se genera en los carbonos va a terminar siendo el más reactivo. Y si recordamos lo que vimos en el video anterior, en el que explico el por qué, digamos, el efecto mesomérico de un halógeno del cloro, por ejemplo, es débil. Bueno, para quienes no vieron el video anterior o para hacer un repaso, una explicación de el por qué el halógeno en este caso tiene el mesomérico muy débil, por eso le ponemos 2D, doblemente débil, es por el hecho de que para poder formarse el doble enlace, tiene que haber un traslape de orbitales. Y aquí este solapamiento es muy poco efectivo entre un orbital 2p y un 3p. Distinto sería el caso del nitrógeno, donde aquí sí se produce, digamos, un solapamiento bastante efectivo. Esto hace en cierta forma que el mesomérico del cloro termine, el mesomérico dador del cloro termine siendo bastante débil. Entonces, al haber explicado ya esto, podemos entender, digamos, el por qué los halogenuros de ácidos son los más reactivos de todos los derivados de ácidos, porque es el que menos compensa el déficit de la carga positiva del carbono, porque entrega bastante poco, digamos, por resonancia. Distinto es el caso del oxígeno, donde tenemos un mesomérico fuerte. En este caso, por ejemplo, de un anhídrido, ponemos mesomérico moderado. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos solamente un grupo carbonilo, sino que tenemos dos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, este oxígeno da densidad electrónica hacia ambos. Al entregar hacia 2 en lugar de hacia uno, como es en este caso del ácido, el mesomérico pasa a ser moderado. Entonces no compensa tanto la carga positiva como lo haría, por ejemplo, en el caso del ácido, por lo tanto es más reactivo. En este caso, bueno, un ácido carboxílico como patrón de referencia. eh, Después tenemos este grupo, donde tenemos un grupo alcoxi como sustituyente, y uno se pregunta, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre este compuesto y el ácido carboxílico si ambos tienen un oxígeno que entrega electrones, digamos? O sea, ambos tienen resonancia. Lo que pasa es que aquí este oxígeno tiene un grupo alquilo y los grupos alquilos son dadores de densidad electrónica. Esto no es lo que pasa, por ejemplo, en el ácido carboxílico, ya que adyacente al oxígeno tenemos un hidrógeno. El hidrógeno no da densidad electrónica, entonces esto termina justificando, digamos, este orden de acidez. Y el nitrógeno, en el caso de el grupo amino eh, de las amidas, es el que más compensa el déficit de la carga positiva del carbono carbonílico, por lo tanto es el menos reactivo.
al ser menos electronegativo que el oxígeno, tiene mucha más facilidad como para entregar esos electrones y compensar el déficit. Y esto termina justificando que sea el menos reactivo de todos. Bueno, el otro parámetro por el cual dependerá el orden de reactividad de los agentes acilantes es la basicidad del grupo saliente. Cuanto mayor sea la fuerza básica de este grupo saliente, menor será la reactividad del derivado. Recordemos que la basicidad se expresaba en términos de pKb. A menor pKb, mayor era la basicidad y veamos como el amiduro es la base más fuerte de todas, después le sigue el alcoxilo, después el hidroxilo, después el carboxilato y después el halogenuro. Esto termina explicando exactamente lo mismo que dijimos recién. Bueno, empecemos viendo los halogenuros de acilo. Recordemos que la nomenclatura se reemplazaba la terminación ico del ácido del cual derivan por el sufijo ilo, anteponiendo el nombre del halogenuro correspondiente. Esto significa, por ejemplo, que si partimos del ácido acético, el ico lo vamos a cambiar por hilo, va a pasar a ser acetilo. Y ponemos adelante del nombre el halógeno, cloruro de acetilo, o en este caso cloruro de propanoilo, o si no, por ejemplo, bromuro de benzoilo. Recordemos que el cloro aceptaba electrones por efecto inductivo, por lo tanto, este halógeno va a atraer de manera inductiva densidad electrónica de este carbono carbonilo. Va a terminar causando, digamos, un aumento en su naturaleza electrofílica y a fin de cuentas termina siendo a los haluros de acilo bastante reactivos para una sustitución nucleofílica sobre este grupo. El ion haluro actuaría como un buen grupo saliente. Veamos ahora un poco de las estructuras de resonancia de un halogenuro de acilo. Aquí como tenemos el carbonilo, obviamente va a ocurrir una polarización que va a terminar causando una carga negativa sobre el oxígeno y una carga positiva sobre el carbono. Esta forma canónica tiene la posibilidad, digamos, de hacer la resonancia. Sin embargo, recordemos que este efecto de resonancia o mesomérico en el cloro era bastante débil. Por lo tanto, esta tercera estructura o esta tercera forma canónica va a ser la que menos contribución tenga a todo el híbrido de resonancia, ya que este movimiento, esta resonancia es poco efectiva. Tengamos en cuenta también de que esta estructura 3 no la presentan ni los aldehídos ni las cetonas. Ahora veamos un poco de las propiedades físicas, las leamos. Son generalmente líquidos, presentan elevado momento dipolar, con puntos de ebullición mayor que los hidrocarburos de peso molecular comparable y puntos de ebullición inferiores a la de los ácidos correspondientes. Son insolubles en agua, pero reaccionan violentamente con ella liberando cloruro de hidrógeno. Bueno, ¿cuáles son los métodos de obtención de los halogénuros de acilo? Los halogénuros de acilo se los puede obtener haciendo reaccionar el ácido carboxílico con tricloruro de fósforo, pentacloruro de fósforo o con cloruro de tionilo. De todos estos reactivos, el cloruro de tionilo vendría a ser el más adecuado porque los productos que se forman son gases. Por lo tanto, la reacción estaría más desplazada hacia la derecha y el exceso de cloruro de tionilo, se terminaría eliminando por una destilación simple porque su punto de ebullición es bajo. Bueno, ahora veamos el caso del mecanismo con el reactivo del cloruro de tionilo. El primer paso que ocurre es un ataque nucleofílico. Aquí si observamos este cloruro de tionilo, más precisamente el azufre, está muy deficiente de electrones por el hecho de que está unido a dos cloros que cada uno presenta un efecto inductivo atractor, lo que termina causando una deficiencia y además de eso
tiene este oxígeno que presenta un efecto mesomérico. Por lo tanto, este cloruro de tionilo terminaría siendo bastante susceptible, digamos, al ataque nucleofílico de este oxígeno del ácido, por lo que este ácido actuaría como base de Lewis y el ácido de Lewis sería el cloruro de tionilo. El proceso termina siendo una adición, de manera que aquí se termina restableciendo el doble enlace y eliminándose un cloruro inorgánico. Gracias a esta eliminación obtenemos el cloro sulfito de acilo protonado. Ahora, el cloruro inorgánico va a terminar reaccionando con este cloro sulfito de acilo. Aquí ocurre la polarización del oxígeno, causa la deficiencia, por lo tanto se adiciona el oxígeno y al adicionarse tenemos este intermediario donde podemos ver que esto es el cloro sulfito y es un muy buen grupo saliente, por lo tanto, posterior a la eliminación ya obtenemos el cloruro de ácido. Este compuesto, digamos, el cloro sulfito, es un buen grupo saliente por el hecho de que se termina descomponiendo fácilmente. Da como producto dióxido de azufre, que es muy estable, y el ácido clorhídrico. O sea, si podemos observar el tipo de reacción, digamos, que sigue, sería una sustitución nucleofílica mediante el tipo de mecanismo adición-eliminación, adición-eliminación. Bueno, de halogenuros de acilo faltaría solamente ver propiedades químicas que quedará para el próximo video. Anhídridos. Bueno, la palabra anhídrido significa sin agua. Veamos cómo al reaccionar un anhídrido con agua, es decir, una hidrólisis, vamos a obtener dos moléculas de ácido. Si la cadena esta R es igual en ambos lados, obtendremos el producto será el mismo ácido. Este, al igual que los halogenuros de acilo que vimos recién, los anhídridos son derivados activados de los ácidos carboxílicos, pero recordemos que los anhídridos no son tan reactivos como es en el caso de los halogenuros de ácido. En un halogenuro de ácido, por ejemplo, en un cloruro, el átomo de cloro es el que activa el grupo carbonilo y terminará actuando como grupo saliente. Mientras que aquí en el anhídrido, el que actúa como grupo saliente es el carboxilato. Pasemos a ver ahora la nomenclatura de los anhídridos, que es bastante sencilla. Este, la palabra ácido se termina cambiando por la palabra anhídrido. En el caso de que sea del ácido acético, será anhídrido acético. Si proviene del ácido benzoico, será anhídrido benzoico. También tenemos anhídridos mixtos, como por ejemplo el anhídrido acético benzoico, que se origina, digamos, por la deshidratación entre dos moléculas de ácidos tienen que ser diferentes, digamos, y se lo terminará nombrando por orden alfabético. Por eso primero se nombra el acético y después el benzoico. Y bueno, en el caso de que tengamos ácidos dicarboxílicos, que también veremos más adelante, la deshidratación intramolecular, digamos, termina dando origen a los anhídridos cíclicos. Veamos ahora las estructuras de resonancia de los anhídridos. Recordemos de que justamente eran menos reactivos que los halogenuros de ácido por el hecho de que aquí este oxígeno puente tiene que suplir la deficiencia de dos grupos carbonilos. Esto causaba, digamos, una menor reactividad. Aquí vemos cómo ocurre la polarización sobre un oxígeno, lo que causa una carga negativa sobre este oxígeno y una carga positiva sobre el carbono, que será compensada por este oxígeno adyacente, de manera que queda con carga positiva y con carga negativa. Ocurre el siguiente movimiento y obtenemos esta forma canónica 4, que ya sería para el siguiente, para el otro grupo carbonilo, digamos. Y obtenemos esta estructura. Se puede resumir, se puede abreviar todas estas formas canónicas haciendo esta estructura.
Bueno, las propiedades físicas, los anhídridos son líquidos. Por su polaridad, los anhídridos tienen puntos de ebullición superiores al de los alcanos de masa molecular comparables e inferiores a la de los ácidos correspondientes. Debido a que no forman puentes de hidrógeno, los de elevado peso molecular son sólidos de bajo punto de fusión. Veamos un poco de los métodos de obtención de los anhídridos. Se pueden obtener a partir de halogenuros de acilo, que se emplea para la obtención de anhídridos mixtos, pero también se pueden obtener anhídridos simples. Aquí se utiliza, digamos, como método de obtención la reacción de un halogenuro de acilo con la sal de un ácido, con la base conjugada. Tengamos en cuenta que esta reacción es irreversible, por lo tanto, se obtendrá un producto en altas proporciones. En este caso, a partir del anhídrido acético, este método nos sirve para obtener anhídridos simples, es decir, anhídridos que tengan una cadena carbonada que sea exactamente igual de ambos lados, un R de aquí como un R de aquí, que sea eh, la misma cadena. Aquí se utiliza el anhídrido acético, y bueno, por reacción con el ácido con el cual se quiere llegar a obtener el anhídrido, lo que termina ocurriendo es que se producen reversibles sustituciones, digamos, hasta que se llega al producto. Y este ácido acético generado puede ser eliminado fácilmente por destilación. El problema de esta reacción es que es reversible, o sea que obtendríamos mezclas, digamos, porque no tan solo tendríamos los productos, sino que también tendríamos los reactivos. Entonces, utilizando el principio de Le Chatelier, se puede desplazar el equilibrio hacia la derecha de distintas formas. Una de ellas sería, por ejemplo, aumentando la concentración del ácido. El equilibrio terminaría desplazándose hacia los productos, hacia la formación de ese anhídrido simple, y como el ácido acético tiene también un punto de ebullición inferior que cualquier componente del sistema, fácilmente puede ser eliminado por destilación, y al eliminarse, entonces el equilibrio también se desplazaría a la derecha. En este caso, si eliminamos el ácido acético por destilación, entonces el equilibrio se desplaza hacia aquí y obtenemos una mayor cantidad del anhídrido del cual deseamos obtener. Otro método para obtener específicamente anhídrido acético es este método por adición. Tiene la ventaja de que se genera el anhídrido acético sin otros productos secundarios, que después a final de cuentas tengan que estar siendo eliminados. Aquí se lo obtiene, digamos, en la industria a partir de la acetena. Esta acetena se la obtiene por pirólisis de la acetona, que por calentamiento, digamos, a 700, 750 grados centígrados, empleando cobre metálico como catalizador y vía ruptura homolítica, llegamos a obtener la acetena. Y esta acetena es un compuesto sumamente reactivo. Observemos que este carbono presenta hibridación sp y es muy electrofílico. Su punto de ebullición es de menos 48 grados centígrados. Esta cetena podría considerarse, digamos, como el anhídrido interno de un ácido acético. Si nosotros tenemos el ácido acético y le restamos agua, obtenemos la cetena. Sería como un ácido acético deshidratado, por decir así, entre comillas. La cetena será el electrófilo, el ácido de Lewis, y el ácido acético será la base de Lewis. Y esto del anhídrido interno se lo puede ver aquí, por ejemplo, si tenemos el ácido acético y le hacemos una deshidratación, eliminamos agua, obtenemos la cetena. Bueno, veamos la reacción general entre la acetena y el ácido acético, que nos da como producto el anhídrido acético. Aquí hay un error, aquí sería un carbono, no un azufre.
En el caso del mecanismo, podemos observar que este es un compuesto altamente electrofílico, presenta este carbono deficiente debido a la polarización que tiene este oxígeno. Entonces, va a ser atacado por el oxígeno oxidrílico del ácido acético, de manera que se forma este intermediario y termina dando como producto el anhídrido correspondiente, que sería el anhídrido acético. Ésteres. Hablemos un poco de los ésteres. Bueno, los ésteres son derivados de ácidos carboxílicos, como ya vimos, en los cuales el grupo oxidrilo terminaba siendo reemplazado por un grupo alcoxilo. Un éster termina siendo, digamos, la combinación de un ácido carboxílico y un alcohol, con pérdida de una molécula de agua. Los ésteres se forman por la esterificación de Fischer de un ácido con un alcohol. Repasemos un poco de la nomenclatura. Los nombres de los ésteres van a consistir en dos palabras que van a reflejar, digamos, la estructura que tienen. La primera palabra va a provenir del grupo carboxilato del ácido carboxílico, en este caso etanoato, y la segunda se deriva del grupo alquilo del alcohol, etanoato de etilo. El nombre IUPAC se deriva de los nombres IUPAC del grupo alquilo y el carboxilato, y el nombre común se deriva de los nombres comunes de cada uno. Alcohol etílico y ácido acético van a dar acetato de etilo. Y estos son distintos tipos de ejemplos como para que vean. En el caso de las estructuras de resonancia, cuando las dibujamos podemos ver que tenemos tres formas canónicas. Aquí tenemos la polarización característica del oxígeno que causa la deficiencia en el carbono, una carga positiva. Aquí recordemos que este efecto mesomérico del oxígeno es fuerte y además está favorecido por el efecto inductivo de este grupo alquilo. Entonces da lugar a esta tercera estructura. Bueno, veamos un poco de las propiedades físicas. Son líquidos no asociados, insolubles en agua, con puntos de ebullición inferiores a los de los ácidos correspondientes. Los de mayor peso molecular son sólidos de bajo punto de fusión. Son excelentes solventes de compuestos orgánicos. Dentro de todos estos derivados de ácidos que venimos viendo, quizás los únicos con un olor agradable sean estos ésteres. El punto de ebullición de los ácidos carboxílicos es mayor al punto de ebullición de los ésteres debido a que en el ácido carboxílico se forman puentes de hidrógeno a través de dímeros. En el caso del éster, las uniones son del tipo dipolo-dipolo entre moléculas polares que no forman puente de hidrógeno entre sí, causando así un punto de ebullición inferior. Esto lo vimos en el video anterior. Y ahora veamos los métodos de obtención de los ésteres. Pueden ser esterificación directa, que es un ácido carboxílico reaccionando con un alcohol, empleando algún derivado de ácido. Esta sería una esterificación indirecta, esterificación por adición o transesterificación. Veamos el primer método, la esterificación directa, que es la esterificación de Fischer que mencionamos al inicio. Por esterificación directa se entiende al proceso de deshidratación entre un ácido carboxílico y un alcohol, alifático o alicíclico, en presencia de un ácido mineral como catalizador y por calentamiento, para aumentar así la velocidad de la reacción, porque esta reacción es reversible y es muy lenta a temperatura ambiente. Entonces, con el calentamiento, el equilibrio este se puede alcanzar en una hora. El calor lo que hace es incrementar la velocidad de la reacción, pero no así el rendimiento. Y bueno, partiendo de un mol de ácido y un mol de alcohol, obtenemos aproximadamente un 65% de rendimiento de éster. Podemos mejorar el rendimiento de este si es que tenemos en cuenta el desplazamiento que podemos realizar del equilibrio. O sea, según la Le Chatelier, podemos desplazar el equilibrio para así obtener un mejor rendimiento. Y esto lo podemos lograr, por ejemplo, incrementando la concentración de algunos de estos dos reactivos. Puede ser cualquiera, pero por razones económicas conviene siempre el alcohol. Por ejemplo, utilizar una relación, digamos, alcohol-ácido de 5 a 1, o si no, también lo que podemos hacer es eliminar esta agua.
Podemos emplear un agente deshidratante como ser el cloruro de calcio. El ácido sulfúrico también actúa como deshidratante o bien por destilación. Si el punto de ebullición de este éster es mayor de 100 grados centígrados, o también lo que podemos hacer es agregar benceno tolueno, que terminan produciendo mezclas azeotrópicas con el agua, con puntos de ebullición, digamos, menores que el éster formado. Entonces es como que se facilita el método de separación. Estas reacciones de esterificación a temperatura ambiente son sumamente lentas. El equilibrio se alcanzaría a las 500 horas aproximadamente, mientras que con un calentamiento ocurre en apenas una hora. Cuando veamos en el próximo video las propiedades químicas de los ésteres, más precisamente la hidrólisis ácida, vamos a ver que esta esterificación directa es la inversa de la hidrólisis ácida. Y recordemos que la hidrólisis de cualquier derivado de ácido siempre daba un ácido. Bueno, veamos el mecanismo de esta esterificación en medio ácido, típicamente ácido sulfúrico. Lo que hace este ácido es protonar este oxígeno. Si bien nosotros ya sabemos que este carbono se encuentra deficiente de electrones debido a este oxígeno que tiene adyacente, al protonarse este oxígeno y ocurrir esta polarización de los electrones, todavía queda más deficiente. Esto lo podemos observar aquí. Esto causa que este carbono quede deficiente de electrones, con lo cual cualquier base de fuerza baja media puede atacarlo adicionándose a este carbono, que es lo que observamos aquí en este estado de transición. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con este alcohol? Al quedarse unido a este carbono, ahora pasa a tener una carga positiva. Esto se conoce como un alcohol protonado. Entonces aquí termina ocurriendo un movimiento lógico, el cual el oxígeno trata de quedarse con estos pares de electrones para así poder compensar esa carga positiva y terminar liberándose del protón. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí arriba? Nosotros sabemos que queremos llegar a un éster, entonces alguno de estos oxidrilos se va a tener que ir. Aquí va a ocurrir un reordenamiento de manera que uno de estos oxígenos va a formar nuevamente el doble enlace, formando, digamos, el carbonilo y quedará el otro oxígeno unido a la cadena carbonada. Este alcohol hidrógeno que se pierde nos termina dando como productos agua y protón que terminaría siendo básicamente hidronio. Como sabíamos, esto era una catálisis ácida, entonces aquí al obtener hidronio lo que hacemos es recuperar el catalizador, recuperar el ácido sulfúrico que utilizamos. Y bueno, esta reacción cómo ocurre en el laboratorio. Tenemos un balón de destilación, colocamos el alcohol, colocamos el ácido, ambos son líquidos, también le agregamos el catalizador que sería el ácido sulfúrico, le vamos a agregar a este balón una piedra pómez cuya función sería evitar una ebullición turbulenta. Este balón de destilación lo calentamos con una manta térmica. El calentamiento es a reflujo para mantener así constante el volumen. O sea, al balón de destilación le incorporamos un refrigerante de manera que cuando entren en ebullición los compuestos, digamos, vuelvan nuevamente hacia el balón de destilación. Se mantenga constante la cantidad de reactivo. Como vimos o como vemos aquí, esta reacción es reversible, así que posterior, digamos, a este trabajo en el balón de destilación, es decir, finalizada la reacción, vamos a tener tanto el éster como agua, también vamos a tener alcohol, vamos a tener ácido sulfúrico, ácido acético. Entonces, finalizado este calentamiento, le prosigue una destilación en la cual nos va a permitir poder separar el éster del ácido sulfúrico. Una vez que lo destilamos, el ácido sulfúrico queda atrás y arrastramos el éster que queda más purificado con restos de alcohol y de ácido acético.
O sea que ahora tenemos el éster ya sin el ácido sulfúrico, sin embargo, tenemos restos de ácido acético. Entonces traspasamos a una ampolla de decantación y le agregamos bicarbonato de sodio. Recordemos que el ácido, al reaccionar con bicarbonato de sodio, lo que va a producir es un burbujeo, es decir, que se desprende dióxido de carbono. Y de esta manera terminamos eliminando el ácido. Esto lo vamos a comprobar colocándole alguna tira de papel tornasol que suele venir de color azul, es decir, color básico, y al colocarla no se tiene que enrojecer, es decir, que no nos tiene que dar una reacción positiva de acidez al tornasol. Este procedimiento del carbonato de sodio lo repetimos hasta que la tira permanezca en su color básico. Y en el caso del agua, como tenemos ambas soluciones en una ampolla de decantación, el acetato de etilo no es muy soluble en agua, por lo tanto lo dejamos reposar un tiempo y vamos a observar una diferencia de fases, es decir, una fase acuosa y una fase orgánica, que posteriormente las separamos. El acetato de sodio, formado al reaccionar el ácido acético con el carbonato de sodio, como se forma una sal, se terminará yendo con la fase acuosa. Después de decantar las fases, la fase acuosa y la fase orgánica, descartamos la fase acuosa, nos quedamos con la fase orgánica que tendrá el acetato de etilo, que es nuestro objetivo, también tendrá el alcohol y algunos restos de agua. Y bueno, la fase orgánica esta la pasamos a un matraz Erlenmeyer, le agregamos cloruro de calcio anhidro, el cual va a tener dos funciones. Una es cumplir la función de deshidratante y además es un agente complejante del alcohol. El cloruro de calcio, al reaccionar con el alcohol y con el agua, sedimenta de manera que genera precipitados que posteriormente los filtramos y así llegamos a obtener el acetato de etilo ya puro. Se utiliza un matraz quitasato, una filtración al vacío para así eliminar los precipitados y el acetato después se le hace una segunda destilación. Esta segunda destilación del acetato de etilo se la suele realizar para eliminar los azeótropos que se terminan formando, digamos, debido al proceso de reacción. Aquí en el mecanismo tengamos en cuenta de que es para alcoholes primarios y secundarios y sigue un mecanismo SN2 con los procesos de adición-eliminación. Para alcoholes terciarios el mecanismo seguiría un curso de SN1 con formación de un carbocatión estable y no es conveniente emplear alcoholes terciarios porque el producto principal sería una olefina. Otro método de obtención consiste en emplear derivados de ácidos. Es una esterificación indirecta. Aquí se pueden obtener ésteres rápidamente y con muy buenos rendimientos porque son reacciones irreversibles usando cloruros y anhídridos de ácido con alcoholes primarios y secundarios. Con alcoholes terciarios los rendimientos no son buenos porque se obtendrían olefinas y el mecanismo implica un proceso de adición-eliminación. En el caso de los alcoholes, podemos emplear, digamos, alcoholes alifáticos o alicíclicos o también fenoles. Veamos el caso con halogenuros de acilo. Recordemos que los halogenuros de acilo son fastidiosamente reactivos, es decir, que con la misma humedad del aire ya pueden reaccionar, por lo tanto esta reacción no va a requerir calentamiento, simplemente ocurre a temperatura ambiente. Lo que debemos evitar sí es la formación de ácido clorhídrico, para eso vamos a usar una base débil como la NN-dimetilanilina, que es un barredor de ácido formándose así este cloruro de N,N dimetil-anilonio. O sea, observemos aquí que tenemos el halogenuro de ácido con el halogenuro de ácido, el alcohol, la N,N dimetilanilina que reacciona, nos da el éster y como producto secundario el cloruro de dimetilanilonio. Y aquí tenemos otro ejemplo. El, Partimos de un ácido, le ponemos cloruro de tionilo, tricloruro de fósforo, pentacloruro de fósforo, cualquiera de los que vimos.
Así, de esta manera obtenemos un cloruro de ácido. Si lo hacemos reaccionar con un alcohol, que sería lo que estamos viendo ahora en este caso, obtendríamos el éster más el ácido clorhídrico. Y para evitar la formación de este ácido clorhídrico es que usamos la N,N dimetilanilina. Así se termina formando esta sal. Aquí tenemos el ejemplo: ácido benzoico con cloruro de tionilo se forma cloruro de benzoilo, con etanol benzoato de etilo. Este es el segundo método. El primero era con halogenuros de acilo, el cual acabamos de ver, y ahora vamos a ver con anhídridos de ácido. Como bien sabemos, al ser menos reactivos que los halogenuros, entonces estas reacciones sí van a requerir calentamiento. Y bueno, aquí en este ejemplo observamos que en lugar de usar N,N-dimetilanilina utilizan piridina, cuya función es la misma: neutralizar el ácido que se forma, ya sea ácido clorhídrico o acético. Entonces así obtenemos el éster. Aquí podemos observar, en el caso de la piridina, se forma cloruro de piridinio. Esta sería la estructura. Y en el caso de la dimetilanilina, N,N dimetilanilina, al reaccionar con el ácido forma esta sal, el cloruro de N,N dimetilanilonio. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Veamos que en ambos se requiere calentamiento, que utilizamos alcoholes primarios. Vemos que en ambas reacciones requieren calentamiento y no pueden usarse alcoholes terciarios porque los anhídridos actúan como agentes deshidratantes y se terminarían generando alquenos. Aquí tenemos otro método de obtención de ésteres. Este método se llama esterificación por adición. El que estamos por ver en este momento es la obtención de ésteres a partir del ácido fórmico. Los formiatos se obtienen por reacción entre un alcohol junto con el monóxido de carbono. Este monóxido de carbono puede considerarse como el anhídrido interno del ácido fórmico, por lo que reacciona con alcoholes para obtener el formiato. O sea, en este método básicamente los ésteres se forman por adición de un alcohol con el anhídrido interno de un ácido carboxílico. La ventaja de esta reacción es que no generan otros productos como ser agua, y además son irreversibles, o sea, tienen mayor rendimiento de por sí. Veamos aquí el caso del mecanismo del monóxido de carbono. Este mecanismo empieza con la resonancia de este monóxido de carbono, el cual tiene dos estructuras, una con triple enlace y la otra con doble. Si nos podemos comparar estabilidades, o sea, ya de por sí sabemos que el monóxido de carbono es inestable, pero si nos podemos comparar, la estructura uno es más estable que la 2. Esta, a pesar de tener una carga negativa sobre el carbono y una sobre el oxígeno, en esta estructura el octeto se encuentra incompleto, lo que termina explicando que esta 1 sea más estable. Sin embargo, la que explica el mecanismo es esta estructura 2, porque el oxígeno ataca aquí en este carbono. Este monóxido de carbono termina sufriendo un ataque nucleofílico por el alcohol y se termina formando este intermediario. Tengamos en cuenta aquí que al unirse el oxígeno con el carbono, el oxígeno pasa a tener carga positiva. Entonces lo primero que va a ser tratar de neutralizar esa carga, deshaciéndose así del hidrógeno. Y además este carbono que no tenía carga ahora está cargado negativamente. Al liberarse este hidrógeno del oxígeno cuando toma los electrones, seguramente será tomado por este carbono con carga negativa, terminando así de formarse el correspondiente éster, el formiato. Tengamos en cuenta también que la parte carbonílica es la que es aportada por el monóxido de carbono, mientras que la parte alcoxílica la aporta el alcohol. Además, como dijimos, esta estructura uno del monóxido de carbono es más estable que la 2. Entonces, la estructura 2 vendría a ser la más reactiva. Y como es la más reactiva, o sea, porque no tiene el octeto completo, es la que termina sufriendo el ataque nucleofílico del alcohol. Otro método de obtención
de esterificación por adición es para obtener ésteres del ácido acético. Como aquí dice el texto, los acetatos se obtienen por reacción entre un alcohol con cetena. La cetena es el anhídrido interno del ácido acético, por lo que reacciona rápidamente con los alcoholes para dar acetatos. Es decir, que si nosotros tenemos el ácido acético y lo deshidratamos, obtenemos la cetena. Y esta, al reaccionar con el alcohol, obtenemos ésteres del ácido acético. Es decir, que la parte carboxílica proviene del ácido acético, es esta, mientras que la parte alcoxílica, esta, va a provenir del alcohol. El mecanismo en este caso para este tipo de reacción es similar a lo que venimos viendo. La cetena aquí se polariza, digamos, este oxígeno, lo que termina causando la deficiencia en este carbono. Al estar deficiente sufre el ataque nucleofílico del alcohol, de manera que se forma este intermediario donde el alcohol queda unido directamente al carbono. El oxígeno tiene carga positiva, por lo que va a tender a neutralizar esa carga, es decir, se va a terminar liberando este hidrógeno, y aquí ocurren estos movimientos lógicos donde el oxígeno tiende a formar nuevamente el doble enlace que lo observamos aquí. Esta parte oxígeno unido a R, que sería un grupo alquilo, es esta parte, mientras que este grupo, este carbono, quedará con una carga negativa y puede llegar a tomar un protón para generar el grupo metilo. Así llegamos a obtener los acetatos. Este es otro método de obtención de ésteres por adición. Según la teoría, como vimos, la porción alcoxílica, en este caso, por ejemplo, un etoxi, provendría del etanol. Nosotros trabajamos aquí con el eteno porque el eteno sería el anhídrido interno del etanol, del alcohol etílico. Si nosotros tenemos un alcohol etílico y le hacemos una deshidratación, obtendremos el eteno. Este eteno, al reaccionar con un ácido, nos da un éster, de manera que la porción alcoxílica la aporta el eteno. Veamos que en el caso de los tres mecanismos que venimos viendo por adición, los tres empiezan igual, por la resonancia del monóxido de carbono, de la cetena o en este caso del eteno, y siempre es el anhídrido interno cuando obtenemos ésteres por adición. En los tres mecanismos pasa lo mismo. Aquí tenemos la resonancia del alqueno, nos va a dar un carbono deficiente de electrones y otro con carga negativa. Aquí el ácido va a ser el que va a atacar, el oxígeno hidroxílico del ácido va a ser el que va a atacar al carbono deficiente de electrones, de manera que se genere este intermediario que por un posterior reordenamiento, como observamos aquí en las flechas, vamos a terminar obteniendo el correspondiente éster. Esta parte es la que proviene del eteno, esta parte alcoxílica. Veamos este último método de obtención de ésteres llamado transesterificación. Los ésteres van a reaccionar con los alcoholes mediante una transformación catalizada, ya sea por ácidos o por bases. Este proceso se va a denominar transesterificación y permite la conversión de un éster en otro éster sin la necesidad de obtener el ácido libre. Esta es una reacción de equilibrio, así que para desplazarlo, digamos, hacia los reactivos, perdón, hacia los productos, se usa un gran exceso de alcohol o si no del catalizador, ya sea ácido o básico. Amidas. Empezamos viendo un poco de la nomenclatura, que es bastante sencilla. Se las nombra reemplazando la terminación oico o ico del ácido del cual provengan por el sufijo amida. Son derivados N-acilados del amoníaco y de las aminas primarias y secundarias. Tenemos amidas N-alquil sustituidas, cuando tengamos solamente un grupo alquilo unido aquí al nitrógeno. Ahora si son dos grupos será N,N dialquil sustituida. En el caso de que la amida provenga, por ejemplo, del ácido acético, le vamos a cambiar el ico por amida, entonces será acetamida o etanamida del ácido etanoico.
Lo mismo con la propanamida, aquí sustituida en N-metil, tenemos la formamida, N,N-dimetilbenzamida, porque tenemos dos grupos metilos unidos al nitrógeno. Veamos ahora las estructuras de resonancia de las amidas. Como bien sabemos y ya dijimos muchísimas veces, el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, por lo que el efecto inductivo atractor de electrones es más débil. Por este mismo motivo, el par electrónico no compartido del nitrógeno está menos retenido en el núcleo que en el caso del oxígeno. De ahí, digamos, de que el efecto mesomérico del nitrógeno sea más fuerte que en el caso del oxígeno. Y en este caso, la estructura 3 presenta una gran contribución al híbrido, o sea, disminuye la electrofilia del carbono. Y esta estructura 2 es inestable porque tiene una carga positiva sobre el carbono, el cual es profundamente malo soportando cargas. Leamos un poco las propiedades físicas. Dice, todas las amidas primarias alifáticas son sólidos, excepto la formamida. Las amidas alifáticas N-alquil sustituidas son líquidos. Las amidas que poseen hidrógeno sobre el átomo de nitrógeno forman líquidos altamente asociados por puente hidrógeno, por lo que presentan puntos de ebullición elevados, superiores a lo de los ácidos carboxílicos correspondientes. Las amidas secundarias y terciarias tienen menores puntos de ebullición debido a que se hallan menos asociadas. Lo veamos en esta imagen. A medida que los hidrógenos se sustituyen por grupos alquilo, la asociación por puente hidrógeno disminuye, disminuyendo así el punto de fusión y el punto de ebullición. Veamos el primer método de obtención de amidas, llamado N-acilación del amoníaco o de aminas primarias y secundarias. En el caso de que trabajemos con amoníaco, el proceso se llamará amonólisis, mientras que si trabajamos con aminas, ya sea primarias o secundarias, el proceso será aminólisis. Ahora, el mecanismo, el tipo de reacción es del tipo adición-eliminación, es decir, una sustitución, al igual que en halogenuros de acilo y en anhídridos, como ya vimos. Podemos usar halogenuros de ácidos, anhídridos, ésteres. En el caso de los halogenuros y de los anhídridos, por ser muy reactivos, van a reaccionar en frío, mientras que los ésteres van a requerir calentamiento. Pasemos ahora al siguiente método de obtención llamado pirólisis de sales de amonio de ácidos carboxílicos. En las sales de amonio, por acción del calor, se establece este equilibrio ácido-base. Si tenemos un calentamiento suave, el equilibrio se va a encontrar desplazado hacia la izquierda y con la formación de la sal de amonio, digamos. Y a elevadas temperaturas el equilibrio se desplaza hacia la derecha y se produce el ataque nucleofílico del amoníaco al ácido carboxílico. Es decir, que las temperaturas tienen que ser de 300 grados centígrados para que así pueda ocurrir la reacción, para que este nitrógeno pueda atacar a este carbono que se encuentra deficiente debido a la polarización que produce este oxígeno. El siguiente y último método de obtención de amidas, ya lo vimos en los videos anteriores. Esta es la hidrólisis parcial de nitrilos, que decía que los nitrilos en condiciones moderadas, condiciones ácidas moderadas, se hidrolizaban hasta amidas. Teníamos que usar ácido clorhídrico, una temperatura moderada y el calentamiento era aproximadamente de 1 hora, ya que si usábamos condiciones más severas como ser un ácido sulfúrico 100 grados centígrados y un calentamiento de 3 horas, llegaríamos a obtener ácidos carboxílicos. Recordemos que la amida era como un intermediario entre el nitrilo y el ácido, que si controlábamos las condiciones de reacción, la podríamos terminar aislando. Hasta aquí llega este video. Solamente faltaría ver todo lo que sería propiedades químicas de derivados de ácidos, el cual estará incluido seguramente en el próximo video. Hasta luego.